Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video tutorial donde más bien quise hacer algo diferente ya que varias personas me lo han solicitado y es mostrar las extensiones que yo normalmente uso para trabajar mi día a día. Les cuento un poquito, yo soy desarrollador WordPress. En este momento mi funcionalidad principal es desarrollar temas a medida utilizando WordPress. Entonces, aquí las extensiones están pensadas básicamente para utilizar HTML, PHP, JavaScript, CSS. En este momento estamos utilizando, o estoy utilizando mejor, Tailwind. Entonces, la cosita va por ahí. Entonces, yo tengo una gran cantidad de extensiones que me permiten a mí obtener unos resultados en menor tiempo. Y el primero de ellos es ACF Snippet. Como su nombre lo indica, es un conjunto de snippets del plugin llamado Advanced Custom Fields que me permite generar campos personalizados a la hora de trabajar con WordPress. Entonces, pues básicamente, ¿cómo funciona eso? Si yo en ese momento vamos a generar un PHP y supongamos que vamos a utilizar estrictamente eso, entonces esto, el formato con el cual se trabaja siempre es fill, dos puntos, y él automáticamente me va a mostrar toda esta cosa, todas esas opciones para autocompletar. Entonces, por ejemplo, si yo selecciono un campo de un relationship, pues simplemente presiono y él automáticamente me va a aparecer. Entonces allí me va a aparecer que el snippet que me permite a mí utilizar un relationship de ACF. ¿Listo? Y así hay bastantes. Si nosotros miramos, vamos a colocar field, podemos un repeater, es extremadamente sencillo y nos permite a nosotros a la hora de generar nuestros temas pues ser un poquito más rápidos, porque pues en el día a día o mejor, nosotros estamos trabajando con este plugin en su versión Pro y pues necesitamos un poquito acelerar el proceso de generar o de consumir esa data que almacenamos por base de datos. El segundo es, vamos a cerrar esto que no lo necesito. El segundo es este, que básicamente pues nos permite generar un autocerrado de la etiqueta. ¿Listo? No es más. Básicamente nos permite tener eso de una forma muy pero muy rápida. ¿Listo? El segundo es Auto Rename Tag, que es del mismo creador de Auto Close Tag, y este me parece a mí muy pero muy entretenido. ¿Por qué? Porque miren la calidez con que nos regala a nosotros renombrar una etiqueta. Normalmente nosotros, ¿qué hacemos? Bueno, aquí este header, por cuestiones de SEO o algo así, alguna decisión interna, ya no necesita ser un header, sino que va a ser un article. Entonces, si ustedes se fijan, tanto la etiqueta de apertura como la de cierre se actualizó. Mire, div. Bien. Ahora, por ejemplo, si yo tengo un article y tengo una clase, mira que automáticamente me deja la etiqueta de cerrado perfectamente. Entonces, esta es una maravilla. La otra es Autofill Name, que este nos permite llamar un archivo cuando nosotros estamos trabajando. Ejemplo, en JavaScript, por ejemplo, estamos haciendo un require y básicamente nos permite ir seleccionando carpeta por carpeta en donde está el archivo que nosotros necesitamos obtener. ¿Listo? Entonces esto es a nivel visual, nos permite a nosotros estar seguros de que esa va a ser la ruta final del archivo que necesitamos. Entonces eso nos ahorra muchas veces problemas con que no me funciona algo y vamos a ver, es porque la ruta de dicho archivo
está mal. La segunda es esta, que básicamente pues en mi caso se usa bastante, porque esta básicamente nos permite a nosotros, tanto a nivel de, por ejemplo en JavaScript, si yo coloco por ejemplo otra cosa acá y coloco un detalle acá, entonces vamos a ver que tanto esto como esto se comporta de diferentes colores. Entonces esta de acá es azulita y esta de acá es moradita. Listo, básicamente nos permite darle unos colores a las llaves en este caso. Listo. Seguimos. Este Code Runner básicamente me permite a mí seleccionar algo. Le damos clic derecho, le damos correr y pues él básicamente me va a decir a mí qué es lo que está ejecutando eso. Ejemplo, si yo hago un log hola mundo y yo lo selecciono, le doy clic derecho, correr, él me automáticamente me arroja el hola mundo. ¿Listo? Esta es bastante interesante para las personas que hacemos mucho CSS y es básicamente, como lo pueden ver en pantalla, él me coloca los colores de que nosotros estamos trabajando. Miren, me quedan de esta forma. ¿Listo? Es básicamente eso. CSS Tractor for Visual Studio Code. Básicamente lo que me permite hacer a mí es tomar, por ejemplo, un archivo. Bueno, vamos a ver el GIF, que básicamente nos permite hacer ¿qué? Nos permite seleccionar toda la estructura HTML que hemos creado, le damos correr y él automáticamente me genera todas las clases que yo necesito. ¿Listo? Es muy entretenida y muy interesante esa extensión. Editor config básicamente nos permite generar pues un punto editor config de una forma muy sencilla. Simplemente clic derecho sobre el proyecto, agregar editor config y él automáticamente lo hace. ¿Listo? Esto es básicamente para normalizar el cómo vamos a trabajar nuestro proyecto con varias personas. Ejemplo, si yo estoy utilizando en esta máquina o en esta configuración de Visual, estoy trabajando con tabulación, pues entonces yo le puedo decir en editor config, hey, todos los miembros de mi equipo van a trabajar con tabulación. Lógicamente eso es un consenso que se hace a nivel de desarrolladores para determinar cuál es la estructura que se va a usar en dicho proyecto. Entonces, independientemente, por ejemplo, si yo trabajo con tabulación y mi compañero trabaja con espacios, pues este archivo lo que me va a permitir a mí es decirle en este caso al editor, hey, en este proyecto localiza este archivo y automáticamente todo el equipo va a trabajar con la misma configuración. Es básicamente para agregarle un linter a JavaScript. Es muy interesante. Que me permite hacer a mí, me permite a mí generar o tener una forma un poquito más visual y ordenada de crear, duplicar, mover, renombrar y eliminar archivos y directorios. Básicamente eso es una pasada, esa extensión. La utilizo mucho porque básicamente a mí me permite a mí en una forma de esta forma, me permite a mí decir, hey, en dónde estamos, de una forma mucho más visual. Para las personas lógicamente que están acostumbradas a la consola, pues eso lo pueden hacer también con un comando git load y el flag, pero pues esta nos ayuda de simplemente presionando en este icono nos permite visualizar de esta forma qué es lo que se lleva en dicho proyecto. Tiene varias funcionalidades, pero una de las que más se usa es, por ejemplo, al momento de decirle, me nombra puntualmente cuál fue el autor de dicha modificación en un código como tal. ¿Listo? Es muy interesante. Tiene algunas otras cosas que ustedes lo pueden ir haciendo o lo pueden ir averiguando cuando la instalen. Básicamente es para agregarle un poquito más de soporte a HTML y CSS a nivel de editor.
pero pues no es nada del otro mundo. Este me gusta bastante porque a nivel visual me permite a mí ver dónde se abre y dónde se cierra por una línea de colores. Si nosotros nos fijamos, vemos que eso tiene una línea de colores, esta tiene una moradita, esta tiene otro color y esta tiene otro color. Entonces, como pueden ver en pantalla, pues eso lo tienen bien bonito, y a nivel visual me parece una forma agradable ir teniendo nuestro código un poquito más ordenado. ¿Listo? Este de acá me permite a mí, como pueden ver en pantalla, ir identificando en dónde estamos actualmente. ¿Listo? No es más, básicamente es eso. Creo que es extremadamente necesario para las personas que trabajan con frameworks CSS, ya que este nos permite decir, hey, vamos a analizar nuestro proyecto, y él va a detectar todas las clases que tiene dicho framework. En este caso lo están mostrando con un ejemplo utilizando Bootstrap, y él me autocompleta esa parte como tal. Entonces, si se fijan en el GIF, están colocando btn y sale la recomendación btn-primary, porque él previamente fue al archivo principal de CSS o a los que hayan, y él automáticamente ya me empieza a dar esas opciones en el autocomplete cuando estamos generando nuestro HTML. Esto, pues básicamente, como su nombre lo indica, también son snippets de JavaScript. Eso también son snippets de jQuery. Este es para agregarle un soporte a PostCSS. Este es para agregarle la sintaxis para que Visual Studio Code soporte stylus como tal. Este es uno que me encanta porque este automáticamente me permite compilar un archivo .sas a un archivo .css de una forma automática. Y esta es la parejita de Live Server, que básicamente nosotros, dándole clic derecho Live Server, él automáticamente pues me va a mostrar dicho proyecto. ¿Listo? Y lo mejor es que cada vez que hagamos un cambio, pues él automáticamente se refresca. Y este es el tema que estoy usando actualmente. Creo que es una de las gamas de colores más interesantes que he estado utilizando actualmente. Y pues me gusta mucho, me gusta bastante. Lo que llevo trabajando con él aproximadamente 2-3 semanas, y estoy muy a gusto. Esto es básicamente para agregarle un poco más de intelligence a PHP como tal. Este de acá es simplemente para tomar capturas muy bonitas de nuestro código. Pare de contar. Este es muy interesante porque este nos permite generar un formato de nuestro código. Ejemplo, vamos a mostrarle, por ejemplo, el custom. Si yo escribo algo por acá, por ejemplo, como background, si yo guardo, mire lo que va a pasar. Él automáticamente me corrió esto y me lo formateó para que nuestro código siempre esté bien. ¿Listo? No es más. Es muy interesante. Seguimos con este Project Manager, que básicamente, como su nombre lo indica, es administrar un proyecto como tal. Por ejemplo, si yo presiono Ctrl+Shift+P y le digo Save Project, él automáticamente me va a guardar este proyecto. Entonces, si yo coloco List Project, entonces él automáticamente me va a salir todos los que hay en este momento. ¿Listo? Este es cuando nosotros hacemos una instalación de WSL. Esta es una extensión que me permite ser un poco más práctico a la hora de utilizar este entorno. SAS es básicamente para identificar el resaltado de colores y un autocomplete y un format. Va para darle formato a nuestro código. Este es para aumentarle un poquito el intelligence de CSS utilizando SAS como tal.
Este es uno que me encanta a mí porque me permite ordenar nuestras líneas. Entonces, por ejemplo, si yo selecciono esto, puedo presionar F9, pero en este caso no me funcionaría porque ese shortcut está precedido por el programa de grabación de pantalla que estoy utilizando. Entonces, si yo vengo acá, mire que automáticamente me lo cambia. CFFFPT. ¿Listo? Eso es un paquete de lenguaje en versión español. Eso es como una extensión donde me permite a mí importar todos los settings que yo tenía en Visual en Sublime Text, porque yo utilicé Sublime Text como 4 años y entonces actualmente estoy utilizando Visual Studio Code. Esa es una extensión para darle soporte a Svelte. Este es un autocomplete para darle un poco más de dinamismo cuando estamos trabajando con Tailwind. Y este es para aumentarle un poquito más el intelligence a Tailwind CSS. Este es otro tema que antes utilizaba, ya no. Este me gusta porque me permite a mí remarcar los espacios en blanco que hay en nuestro código. Pues básicamente lo podríamos eliminar. Los códigos, los iconos, perdón, los que ustedes ven acá, lo hace esta extensión. Eso es para darle una sintaxis para que Visual Studio Code reconozca view y me lo coloree y demás. Estas extensiones me permite a mí conectar Visual Studio Code con la herramienta Wakatime, tener las métricas de lo que se está realizando en ese momento. Entonces, por ejemplo, esas son las métricas que nosotros podemos ver en los proyectos que estamos utilizando. Aquí vemos qué es lo que más usamos: PHP, JavaScript, SAS, HTML, TEST, SQL, CSS y JSON. Y por acá me dice cuáles son los proyectos y demás. Es muy interesante. WordPress Snippets, pues como yo trabajo con WordPress, este es muy interesante porque me permite a mí tener snippets de todo el handbook relacionado al team, a la parte de desarrollo de temas, y es muy interesante. Y esas son las extensiones que yo vengo utilizando a diario en mi editor llamado Visual Studio Code. Entonces, estos son las extensiones. Si ustedes utilizan una diferente y quieren recomendármela, por favor, déjenla en la caja de comentarios y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.